En el oscuro rincón del coleccionismo de juguetes, hay historias que van más allá de la imaginación. Esta narración te llevará al abismo de una colección de muñecos pitufos que, según los testigos, están poseídos por fuerzas insondables. No se trata de una mera leyenda urbana, es una historia que te hará temblar en la oscuridad de la noche. Imagina un lugar donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece. Bienvenidos a la maldición de los muñecos pitufos. Juguetes endemoniados, donde risas siniestras y ojos que observan te sumergirán en un abismo de horror. Este relato está basado en eventos que desafían toda lógica y racionalidad, y te aseguramos que después de escucharlo, nunca volverás a mirar tus juguetes de la misma manera. Adelante, pero ten mucho cuidado, porque esta historia es más que aterradora, es una pesadilla hecha realidad. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi modesto departamento en Ciudad de México, me encontraba absorto en el oscuro abismo de internet en busca de la próxima joya para mi colección de juguetes antiguos. Mi nombre es Eduardo, y soy un apasionado coleccionista que encuentra belleza en los objetos olvidados por el tiempo. Mi búsqueda me llevó a un rincón inexplorado de la web, una subasta en línea donde se prometía algo verdaderamente excepcional. Las imágenes mostraban un conjunto raro de muñecos de los pitufos, en un estado impecable, que parecían estar congelados en el tiempo desde su creación en los años 80. No podía apartar la vista de esos pequeños seres azules con sonrisas congeladas en sus rostros. Mi corazón latía con anticipación mientras ingresaba mi oferta. La subasta estaba a punto de concluir, y con cada segundo que pasaba, mi emoción aumentaba. Finalmente, el golpe de un martillo virtual resonó en la pantalla. Había ganado la subasta. Los muñecos de los pitufos serían míos. No podía creer mi suerte. Era como si el universo mismo hubiera conspirado para poner estos tesoros en mi camino. La emoción mezclada con una pizca de ansiedad se apoderó de mí mientras esperaba su llegada. Pocos días después, un paquete misterioso llegó a mi puerta. No había remitente ni nota alguna, solo una caja de cartón bien sellada. Con cuidado, la abrí y mi corazón se aceleró al ver los muñecos de los pitufos que había ganado. Eran incluso más hermosos de lo que había imaginado. Parecían nuevos, como si nunca hubieran sido tocados antes, como si hubieran sido rescatados de una máquina del tiempo. Los dispuse con cuidado en una repisa en mi sala de estar, admirando la forma en que los pequeños rostros sonrientes parecían mirarme fijamente. Esa noche, me acurruqué en mi sofá, mirando fijamente a esos muñecos que parecían tener una presencia mágica. Fue entonces cuando comenzaron las noches de terror. Las primeras señales fueron sutiles. Un leve susurro, un movimiento apenas perceptible de los muñecos. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando trucos, debido a la emoción de tenerlos. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Las risas inquietantes comenzaron a llenar mi departamento en la oscuridad de la noche. Eran risas que no podían provenir de los muñecos, ¿verdad? Pero al encender la luz de la sala de estar, mi corazón se congeló en mi pecho. Los muñecos estaban en diferentes posiciones, como si hubieran estado jugando en la oscuridad. Sus sonrisas ahora parecían siniestras, distorsionadas por una malicia que antes no había notado. Aterrorizado, me di cuenta de que estos muñecos de los pitufos no eran lo que parecían. Había algo oscuro y siniestro en ellos, algo que iba más allá de mi comprensión. Mi hogar se había convertido en un campo de juego para fuerzas que no podía explicar y que amenazaban con sumergirme en un abismo de pesadillas. Mi curiosidad se mezclaba con el miedo mientras comenzaba mi búsqueda de respuestas. No podía ignorar la sensación de que algo siniestro se escondía detrás de esos inocentes rostros azules. La maldición de los muñecos pitufos había comenzado a desvelarse, y yo era su prisionero involuntario. Las noches se volvieron más inquietantes con cada visita de esas risas macabras. Las horas oscuras parecían un velo que envolvía mi departamento, y los muñecos de los pitufos se convirtieron en testigos silenciosos de mi tormento. Pero pronto, su malicia tomaría formas aún más horribles.
Una de esas noches, mientras yacía en mi cama, pude escuchar susurros provenientes de la sala de estar. Eran voces que no podía entender, pero que parecían cargadas de malicia. Me levanté con cautela y me dirigí hacia la fuente del sonido. Los muñecos estaban allí, en la penumbra, como si tuvieran vida propia. Sus pequeños ojos parecían seguirme mientras avanzaba. Entonces, ocurrió lo impensable. Uno de los muñecos, el que representaba a Papá Pitufo, se movió. Fue solo 1 centímetro, pero fue suficiente para helar mi sangre. Estaba seguro de que había dejado todos los muñecos en una posición específica antes de irme a la cama. ¿Cómo podía explicar este movimiento? Decidí poner cámaras en la sala de estar para capturar cualquier evidencia de lo que estaba ocurriendo. Cada noche, revisaba las grabaciones con creciente terror. Los muñecos de los pitufos cambiaban de posición, a veces incluso intercambiaban lugares entre sí. No había explicación lógica para ello, y el miedo se apoderaba de mí mientras observaba las imágenes. Las risas, sin embargo, eran lo peor. En medio de la noche, esas risas inhumanas llenaban mi hogar. Eran risas que no podían provenir de los muñecos, pero eran claramente audibles en las grabaciones. A veces, las risas se volvían guturales y amenazadoras, como si se burlaran de mi impotencia. Mi sueño se desvaneció, reemplazado por el agotamiento y la paranoia. Los muñecos ya no se limitaban a moverse en mi ausencia. Ahora, parecían acecharme incluso cuando estaba en la misma habitación. Sus ojos seguían mis movimientos, y sus sonrisas se volvieron cada vez más grotescas. Una noche, mientras observaba las grabaciones en busca de pistas, algo sobrecogedor sucedió. Los muñecos se alinearon en la repisa, como si estuvieran observando fijamente la cámara. Sus sonrisas habían cambiado, y ahora reflejaban una malicia pura y absoluta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mientras los muñecos continuaban mirando la cámara. Temblando, apagué la pantalla y me dirigí hacia la repisa. Intenté mover los muñecos, pero parecían pegados en su lugar, como si estuvieran siendo controlados por una fuerza invisible. La certeza de que algo siniestro había tomado posesión de estos muñecos se apoderó de mí. Sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de ellos, pero no podía hacerlo solo. Mi lucha contra la maldición de los muñecos pitufos apenas comenzaba, y el miedo se había convertido en mi compañero constante. Pero debía encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde, antes de que estos juguetes inquietantes me devoraran por completo. Las noches de terror continuaban, una pesadilla que parecía no tener fin. Las risas inquietantes se habían convertido en una banda sonora constante de mi vida, mientras los muñecos de los pitufos se mantenían como testigos silenciosos de mi tormento. No podía escapar de su presencia ni siquiera en mis sueños, donde las pesadillas se habían vuelto más frecuentes. Mis intentos de buscar ayuda se habían encontrado con escepticismo y negación. Nadie parecía dispuesto a creer la extraña malevolencia que emanaba de estos juguetes. Mi cordura se tambaleaba al borde del abismo, y los muñecos parecían alimentarse de mi desesperación. Una noche, mientras revisaba una vez más las grabaciones de seguridad, noté algo aún más siniestro. Los muñecos pitufos se alinearon en la repisa de la sala de estar, como si estuvieran observando fijamente la cámara. Sus sonrisas, en lugar de ser inocentes, ahora reflejaban una malicia pura y absoluta. Mis manos temblaban mientras intentaba mover los muñecos, pero parecían adheridos en su lugar por una fuerza invisible. Sentía que estaba atrapado en un juego macabro, y los muñecos eran los jugadores maestros. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, decidí contactar al Dr. Hernández, un parapsicólogo que se especializaba en fenómenos paranormales. Con voz temblorosa, le expliqué mi situación, desde las risas inquietantes hasta los movimientos inexplicables de los muñecos. A diferencia de los demás, el Dr. Hernández no descartó mis experiencias como imaginación. La reunión con el Dr. Hernández se llevó a cabo en mi apartamento una noche oscura y lluviosa. A medida que entraba, una expresión de gravedad se apoderó de su rostro mientras observaba los muñecos de los pitufos.
Parecía sentir la misma presencia malévola que yo había sentido durante tanto tiempo. El doctor Hernández comenzó a explicar una historia que me heló la sangre. Según él, los muñecos pitufos eran objetos de una antigua secta que realizaba rituales oscuros. Estos juguetes habían sido imbuidos con una energía maligna a través de ceremonias secretas, y ahora estaban destinados a servir a propósitos nefastos. La secta, según el doctor Hernández, había desaparecido hace décadas, pero su legado de maldad persistía a través de estos muñecos. Eran como anclas que mantenían viva la influencia de la secta en el mundo. Cada risa, cada movimiento, eran manifestaciones de esa maldición ancestral. El doctor Hernández propuso un plan arriesgado para poner fin a esta pesadilla. Debíamos deshacernos de los muñecos pitufos de una vez por todas, llevándolos a un lugar alejado y realizando un ritual de purificación. Sabía que era mi única esperanza de liberarme de su tormento. La noche de la operación se acercó, y una sensación de anticipación y miedo se apoderó de mí. Con el doctor Hernández a mi lado, recogimos los muñecos y los llevamos a un lugar aislado, lejos de cualquier residencia humana. Allí, bajo la luz de la luna y rodeados de un silencio espeluznante, realizamos el ritual. El ritual consistió en una serie de incantaciones y oraciones destinadas a romper el vínculo entre los muñecos y la secta. A medida que el doctor Hernández recitaba las palabras, los muñecos temblaban en nuestras manos, como si resistieran su liberación. La tensión en el aire era palpable. Finalmente, con un estallido de energía oscura, los muñecos de los pitufos quedaron inmóviles. El doctor Hernández y yo miramos con alivio mientras las risas se desvanecían en el viento. La maldición parecía haber sido contenida. Pero mientras regresábamos a mi apartamento, una sensación inquietante persistía. No sabíamos si habíamos destruido completamente la maldición o si la secta, de alguna manera, había sobrevivido en algún rincón oscuro del mundo. Mi vida había cambiado para siempre, y los muñecos de los pitufos ya no serían solo juguetes inofensivos en mis ojos. La maldición de la secta había dejado una cicatriz en mi alma, y nunca sabría si volvería a acecharme desde las sombras. Pensé que había dejado atrás las noches de terror y las risas inquietantes que me perseguían como un espectro. Los muñecos de los pitufos, esos pequeños seres azules que una vez me parecieron inofensivos, ya no ocupaban un lugar en mi vida. Habían sido liberados de su maldición por el doctor Hernández y yo, y había esperado que eso fuera el final de la pesadilla. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla a través de las calles vacías de la Ciudad de México, siento su presencia. Puedo escuchar las risas inquietantes flotando en el aire, susurros malévolos que me recuerdan que la maldición de la secta no ha sido erradicada por completo. Los muñecos de los pitufos ya no están en mi posesión, pero su influencia persiste en las sombras. Siento que la secta que los creó aún se aferra a algún rincón oscuro del mundo, esperando su momento para volver a manifestarse. Cada risa que escucho en la distancia, cada movimiento en la oscuridad de la noche, me recuerda que la maldición nunca fue completamente destruida. La persistente sombra de los muñecos de los pitufos me persigue, y sé que esta historia está lejos de terminar. Mientras observo el oscuro horizonte de la Ciudad de México desde mi ventana, me pregunto si alguien más está experimentando el mismo terror que yo. Si alguna otra alma está atrapada en la malevolencia de estos juguetes endemoniados. La maldición de los muñecos pitufos sigue viva, acechando en las sombras, esperando a que alguien más caiga bajo su influencia. Mi vida nunca volverá a ser la misma, y me pregunto cuántas más serán arrastradas a este abismo de pesadillas. La historia puede haber llegado a su fin para mí, pero para aquellos que caigan en el oscuro sendero de los muñecos de los pitufos, la pesadilla solo acaba de comenzar. Si la historia te gustó, suscríbete a mi canal y sumérgete en un mundo de sombras y secretos. Bienvenido a nuestro rincón de pesadillas.